Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, jóvenes, padres y madres de familia, público en general, a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español, tercer grado. Como ustedes recordarán, hemos estado analizando y desarticulando el tema del ensayo. Lo hemos visto como si fuera una máquina y lo hemos analizado parte por parte. Recordemos que el ensayo es un texto en donde se plasman las ideas y argumentos de quien lo escribe, que es de temática libre, o sea, ustedes pueden escribir un texto de cualquier tema, esa sería una de sus características, y que también puede ser desde una cuartilla a 100 cuartillas, o sea, no hay una extensión fija. Esa es otra de sus características. También vimos su función y también vimos la posición del autor dentro de un ensayo. Pues bien, hoy vamos a seguir analizando el tema del ensayo. En especial, vamos a ver qué tipos de argumentos se usan dentro de un ensayo o qué tipos de argumentos usa un escritor y qué tipo de argumentos van a usar ustedes para poder escribir, elaborar y crear un ensayo. Sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen allá en casita sus útiles escolares. Esto es, ya saben, un lápiz, una pluma, una goma, un cuaderno, una libreta donde han hecho resúmenes, anotaciones. ¿Están listos? Pues vamos a empezar con el tema. Quiero que reflexionen allá en casita, por ejemplo, ¿qué utilidad tiene que ustedes consulten otro tipo de fuentes para escribir su ensayo? Ya saben, las fuentes primarias, secundarias, terciarias. ¿Qué utilidad tiene que ustedes consulten una revista, un libro, un periódico, un documental, una entrevista? ¿Para qué nos sirve dentro de un ensayo? ¿Qué utilidad tendrá escribir una cita textual dentro del cuerpo de un ensayo? ¿Cuál sería la diferencia de un ensayo sin citas textuales, sin bibliografías, sin fuentes de información? Bien, estas preguntas yo quiero que ustedes reflexionen allá en casita. Y si no las saben, me gustaría y sugiero que ustedes mismos investiguen, porque esa es una parte fundamental al momento de escribir un ensayo, la investigación. Pues bien, supongamos que ustedes allá en casita ya están listos para escribir un ensayo. Ya eligieron un tema que puede ser deportes, arte, cultura, historia. Ya eligieron el tema y entonces ya están listos, ya se van a sentar a escribir. El primer paso sería entonces hacer fichas bibliográficas, para lo cual aquí traigo un ejemplo. Recuerden que hay diferentes tipos de fichas. Podemos encontrar fichas bibliográficas, fichas hemerográficas, fichas videográficas, fichas de tema. Hoy traje de ejemplo una ficha de paráfrasis. Aquí en esta ficha vamos a ver que se anota el nombre del autor, el cual es el reverendo Pablo San Cristóbal. Después anotamos el título. El título del libro es Estructuras ornamentales de la arquitectura virreinal peruana. Esto es, el tema es arte. El lugar de publicación es en Lima. La editorial fue editado por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y en el año no tiene ninguna fecha de publicación. Entonces, abajo nosotros vamos a anotar el tema, o el tema es estructura ornamental en el barroco limeño. O sea, estructura ornamental se refiere a la arquitectura. Barroco es el periodo de la historia
y limeño se refiere a Lima, Perú. Entonces, nosotros, esta paráfrasis dice, el barroco limeño tuvo influencia directa del barroco español, pues las estructuras ornamentales son espaciales y volumétricas. Estas se pueden observar en los dinteles de las puertas y ventanas de las iglesias limeñas. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando acerca de arquitectura y arte en el periodo barroco del Perú. Ese periodo se parece mucho a nuestro periodo del barroco aquí en México, porque los dos periodos del barroco fueron influenciados por el barroco español. Entonces, si estamos haciendo una investigación acerca de arte y del barroco, estos son los tipos de fichas que tenemos que hacer. Si ustedes quieren saber cómo se realizan otros tipos de ficha, pueden investigar, que es, como les digo, es parte fundamental para escribir un ensayo, y investiguen qué otros tipos de ficha existen, aunque yo ya les traje un ejemplo. Pues bien, ya tenemos, digamos, varias fichas, ya hemos elaborado fichas que... ¿Para qué nos sirven estas fichas? Bueno, nos sirven porque para el momento que vamos a escribir el ensayo, nosotros necesitamos recuperar la información. Supongamos que vamos a escribir acerca del barroco oaxaqueño. Y entonces necesitamos saber en qué libros está la información con la que vamos a sustentar nuestro argumento en nuestro ensayo. Entonces, como ya tenemos una serie de fichas elaboradas, al momento de escribir las vamos a consultar para decir, bueno, en esta ficha, por ejemplo, se puede recuperar la información pertinente acerca del barroco limeño. Y así diferentes fichas nos van a servir para recuperar diferente información. Pues supongamos que ya tenemos todas las fichas, ya estamos listos. ¿Qué es lo que el paso siguiente? Pues el paso siguiente entonces sería ordenar nuestras ideas y nuestros argumentos. En el ensayo lo que hace uno es ordenar las ideas de uno o del escritor. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué tipos de argumentos se pueden redactar o elaborar dentro de un ensayo. Y para eso traje otra tabla que está puesta. Aquí en esta tabla que vemos aquí son los tipos de argumentos que los escritores pueden desarrollar. Por ejemplo, el primero dice que es descriptivo. Esto es, describe la idea, especifica las características del objeto o del asunto. Si fuéramos a escribir acerca de una obra de arte, allí tendríamos que describir las características de la obra de arte. O por ejemplo, siguiendo con el tema del barroco, tendríamos que escribir o especificar cuáles son las características del barroco español o del barroco limeño o del barroco oaxaqueño. Otro tipo de argumento es el comparativo. Recuerden, estos son los tipos de argumentos que ustedes pueden utilizar para poder escribir su ensayo. En el comparativo, ustedes van a contrastar dos hechos para sustentar su relación en el planteamiento expuesto. Esto es, nosotros podemos comparar o contrastar el barroco oaxaqueño con el barroco limeño para saber cuáles son sus diferencias o cuáles son sus similitudes. El que sigue es el definitorio, el cual explica el objeto o el asunto. Uno más es el narrativo, el cual relata experiencias o historias para fundar un posicionamiento. Siguiendo con el tema del barroco, por ejemplo, yo tendría que hacer
una reflexión histórica acerca del barroco en Oaxaca, por ejemplo. O sea, me refiero, tendría yo que escribir mis ideas acerca de en dónde se originó el barroco, en España, y cómo este movimiento cultural se transmite a las Américas y cómo este movimiento llega en específico a Oaxaca. Eso sería el narrativo. De autoridad, recupera el dicho principio o pronunciamiento de una persona o institución prestigiosa en relación con el tema para apoyar el enfoque propuesto. Esto es uno de los argumentos que sustentan un buen ensayo. ¿Por qué? Porque aquí entonces nosotros, si encontramos una idea en un libro que va a sustentar nuestro argumento en nuestro ensayo, entonces ese argumento si es usualmente son de académicos, de investigadores, de doctores. Estos argumentos nos van a ayudar a sustentar nuestro propio argumento. Digamos que son fundamentales para que nosotros podamos construir un buen ensayo. Sin este tipo de argumentos de autoridad, nuestro ensayo no estaría bien redactado ni estaría bien elaborado. El que sigue es de causa y efecto. Este tipo de argumento explica las razones que ocasionan un suceso o una situación para justificar una tesis. Esto es, o sea, son causales y esto usualmente tiene un efecto. Después seguimos con el documental fáctico. Es el cual sostiene la información que presenta con datos y fechas. Esto es, por ejemplo, el barroco oaxaqueño inició en el siglo XVII. Ese sería un dato documental y fáctico basado en las investigaciones que los historiadores han hecho. A partir de ahí nosotros podríamos sustentar todo nuestro argumento si seguimos hablando del barroco oaxaqueño. Y el último tipo de argumento que tenemos aquí es el valorativo, el cual sustenta el análisis en apreciaciones o consideraciones percibidas socialmente como positivas o negativas. Esto es un poco hablando acerca de los fenómenos sociales que ocurren en una sociedad o en una cultura, y entonces nosotros podemos hacer un análisis para valorar y ver si este tipo de argumentos nos ayuda para construir nuestro propio ensayo. Pues bien, espero que este tipo de argumentos les haya quedado claro. Y bueno, ahora que ustedes ya tienen las ideas que van a plasmar en su ensayo, ya tienen los argumentos, ya saben qué tipos de argumentos pueden ustedes desarrollar para su argumento. Dentro de la escritura, del ejercicio de la escritura, vamos a ver algunos recursos lingüísticos que nos siguen ayudando a construir nuestro propio ensayo. Y bueno, para eso traje una tabla. Vamos a ver los recursos lingüísticos que se llaman nexos o conectores. Esto es, ¿para qué sirven estos recursos lingüísticos? Bueno, pues vamos a ver en esta tabla rápidamente para qué sirven estos recursos lingüísticos. Solo que antes de
ponerla, vamos a quitar esta, porque si no nos va a hacer un poco de ruido visual y queremos que ustedes allá en casita la vean perfectamente para que no haya ninguna confusión. Recuerden, estamos hablando acerca de los nexos o conectores que pueden usarse al momento de que ustedes se sienten a escribir su propio ensayo. Pues bien, antes de continuar con nuestra tabla de nexos o conectores, vamos a ver un ejemplo de estos tipos de argumentos. Vamos a ver el argumento que se llama narrativo, aquel que relata experiencias o historias para fundar un posicionamiento. Voy a leer un fragmento nada más y fue escrito por el recién fallecido cronista de la ciudad, Rubén Vasconcelos Beltrán, y es acerca de la historia del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. En el edificio contiguo al de la Biblioteca Pública Central Margarita Maza, se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el cual se fundó en la época del gobernador licenciado Eladio Ramírez López. En ese entonces, un grupo de pintores oaxaqueños como Rubén Leiva, Luis Zárate, Juan Alcázar, encabezados todos por Francisco Toledo, comentaron con él que era necesario contar con un espacio en el que se expusieran las obras de los artistas más sobresalientes de la época contemporánea y propusieron que el mejor lugar sería la casa en donde funcionaba el antes llamado Museo de Oaxaca. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí Rubén Vasconcelos Beltrán está utilizando argumentos de tipo narrativo para empezar a contarnos la historia del Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca. Pues bien, ahora sí, vamos a ver los nexos o conectores. Como los estaba yo diciendo, en un ensayo tiene que haber coherencia. No puede uno escribir nada más las ideas sin ningún orden y sin ningún contexto, sin ningún nexo. Por eso es que vamos a ver hoy también los nexos o conectores. Bien, tenemos aquí de este lado que hay nexos o conectores que sirven para añadir una explicación adicional, que sirven para manifestar oposición, que sirven para expresar consecuencia, que sirven para conceder una idea, para establecer un orden o secuencia de las ideas, para indicar relaciones con el tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, para añadir una explicación adicional se usan los nexos o conectores, es decir, o en otras palabras. Para manifestar una oposición, ustedes pueden utilizar pero, por el contrario, sin embargo, no obstante. Para expresar consecuencia, ustedes pueden usar así pues, por consiguiente, entonces, por lo tanto. Para conceder una idea, aunque, aun cuando, aún, por más que, a pesar de. Para establecer un orden o secuencia de ideas, seguidamente, en primer lugar, para empezar, finalmente, en conclusión. Y el último que tenemos aquí es para indicar relaciones en el tiempo. Esto es más tarde, luego, inmediatamente,
de pronto, al mismo tiempo y antes. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar alguno de estos nexos o conectores, que son recursos lingüísticos. En el mismo texto que estábamos leyendo, casi al final, Rubén Vasconcelos escribe: en la actualidad, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca ya tiene un lugar entre los espacios artísticos más prestigiados, y esto se debe al cuidado de sus directivos, al personal administrativo y al de servicio. Si se percataron al principio de la frase, de la oración, del párrafo, dice en la actualidad. Este es un nexo que indica relaciones de tiempo. Bueno, ¿y para qué nos sirven estos nexos o conectores? Como ya les estaba yo diciendo, cuando uno escribe un ensayo, las ideas no pueden estar, digamos, desordenadas. Tiene que haber un orden. Y estos nexos o conectores nos sirven para, además, ir enlazando un párrafo con el otro, una idea con la que sigue, de modo que todo nuestro ensayo tenga algún tipo de coherencia. Pues bien, ya vimos entonces los tipos de argumentos que ustedes van a utilizar allá en casita para sus ensayos, y también ya vimos los nexos o conectores para conectar las frases o los párrafos. Supongamos que ya están listos para escribir, pues vamos a ver este siguiente cuadro que nos resume de alguna manera los pasos a seguir. No hay una metodología para escribir un ensayo. No hay un paso 1, paso 2, paso 3. Pero esta tabla sí les va a ayudar un poco para que ustedes se den cuenta más o menos cuál sería pues la manera más fácil de poder empezar a escribir un ensayo. ¿Están listos? ¿Ya eligieron un tema? Entonces van a definir el título del ensayo. En este caso, por ejemplo, el título del ensayo de Rubén Vasconcelos se llama Museo de Arte Contemporáneo. Ahí ustedes pueden elegir frases breves, claras, como lo está haciendo Rubén Vasconcelos. Y bueno, una vez que ya tienen el título, a continuación va una introducción al tema. Allí en esta ustedes van a explicar y a describir de forma general el tema del estudio. Por ejemplo, en este caso sería rápidamente explicar cómo van a abordar ustedes la historia del Museo Contemporáneo de Oaxaca. Van a hablar acerca del edificio, van a hablar acerca de las exposiciones y también van a hablar de qué tipo de metodología utilizaron para la investigación, algunos de los propósitos y algunos de los alcances. Enseguida viene el desarrollo, es decir, la parte central del ensayo. Allí ustedes van a incluir sus argumentos, que ya hemos visto cuáles son, y van a poner algunos ejemplos que sustenten estas opiniones. Al finalizar van a hacer una conclusión en la que ustedes van a aportar desde el pensamiento crítico a dónde llegaron con ese ensayo o con esa investigación. Y al finalizar todo este cuerpo va la bibliografía, o sea, ¿de dónde obtuvieron ustedes la información? ¿Cuáles son las fuentes de información que ustedes utilizaron para construir el ensayo? Básicamente estos serían los pasos. Y bueno, la tarea que les corresponde a ustedes utilizar en casita es ponerse a escribir un ensayo. Esa es la tarea para la próxima sesión. Cuando ustedes ya tengan redactado ese ensayo, que aunque sea puede ser una cuartilla, súbanlo a las redes sociales de Educando TV para que nosotros nos percatemos. Y entonces podemos estar ahí leyendo sus textos, sus ensayos.
Por mi parte, espero que ustedes hayan aprendido cómo elaborar un ensayo y que les haya gustado. Eso es todo. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.